Esto es una charla que impartí hace ya un par de meses, ¿vale? En verano del año pasado, en un evento que se llama Tenerife GG, ¿vale? Ese evento dábamos charlas pues de varios profesionales, llegamos allí, dábamos alguna charla de temas concretos y yo impartí la charla Doctor CSS Strange en el multiverso de la locura, escribiendo CSS en este y en otros universos, ¿vale? Entonces vamos a dar un repaso a lo largo de todos los universos de CSS. Bueno, de todos los universos y a ver cómo se trabaja con CSS en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces vamos a ir comentando por aquí. Disclaimer, pequeño disclaimer. Hay contenido explícito, o sea, si eres backend, ojo, aviso desde el principio, ¿eh? Esto es un aviso. ¿Backenders están por ahí? yo avisé. Si llega algún backend y luego se queja o algo de esto, díganle, mira, puse un disclaimer al principio, ¿eh? Hace mucho tiempo en nuestro universo se maquetaba de formas muy particulares, ¿vale? De formas muy particulares con cosas como las tablas, ¿vale? ¿Quién de aquí ha trabajado con tablas al maquetar? Al maquetar, ojo, las tablas no están mal, las tablas se pueden utilizar, pero no se deben utilizar para maquetar, ¿vale? Hubo una época oscura donde en muchos universos se utilizaban las tablas para maquetar. Tú hacías una tabla y colocabas las cosas. No. Eso en email, bueno, ya eso es otra historia. Eso ya lo hablamos. Pero, no se debe utilizar las tablas para diseñar, para maquetar, ¿vale? Entonces, hace mucho tiempo se maquetaba de estas formas, se maquetaban con los terroríficos float. Float no tiene por qué ser malo, pero sí es verdad que se usaban el float para maquetar y es complicado, ¿vale? Es complicado. Pero bueno. O por ejemplo, Bootstrap, ¿vale? Bootstrap se sigue utilizando, ¿vale? Realmente Bootstrap se sigue utilizando en un montón de universos, el nuestro incluido, ¿vale? No sé si es algo bueno o algo malo, pero téngalo en cuenta. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer ahora es que existen varios universos donde CSS evoluciona de forma diferente. Por ejemplo, tenemos el universo violeta, el universo verde, el universo azul, el universo amarillo y el universo rojo, ¿vale? Los he puesto así para que nosotros sepamos de qué universo estamos hablando. Y en cada universo pues ha evolucionado CSS de una forma diferente. Entonces lo que vamos a hacer es hablar un poco de cómo ha ido esos universos y pues ir viendo pues cómo ha evolucionado en el nuestro, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces, primer punto. Universo marrón, ¿vale? En el universo marrón ya no se usa Bootstrap. Algo bueno, ¿no? Es decir, eso en principio está bastante bien. Lo malo es que han vuelto al Dreamweaver. A mí no me gusta ir mucho al universo marrón, ¿vale? Pero bueno. Luego, en el universo plateado, ¿vale? Cuidado porque en el universo plateado, Tailwind es un estándar de CSS. Algo que bueno, está bien. Lo malo es que la media del tamaño de un HTML son 2 GB y existen las clases, las superclases y las ultraclases. En el universo plateado están acostumbrados ya, pero... Entonces, vamos a centrarnos un poco en el universo rojo, que es un universo donde la organización es muy importante, ¿vale? Y vamos a ver entonces un poco características para organizar y mantener mejor nuestro código de CSS. Por ejemplo, variables CSS nativas. Las variables CSS nativas es algo que hay mucha gente que desconoce, ¿vale? Pero que existe desde hace tiempo ya en CSS. El concepto de variable, pero tenerlos en CSS incluso con ámbitos, que esto es algo que mucha gente desconoce. Alguien me podría decir, no, pero es que ya están los preprocesadores ya tienen variables y podemos utilizarlas. Vale, sí, correcto, pero las variables de los preprocesadores no tienen concepto de ámbito. Nosotros en las variables de CSS nativas, que son con el guión, tú puedes establecer valores concretos. Casi siempre se usan valores como colores, unidades, es decir, medidas. Se suele usar eso, pero no es lo único. Nosotros podríamos poner una imagen, por ejemplo, ¿vale? Podríamos poner URL, paréntesis, la función URL de CSS, y ponerle ahí una URL de una imagen. Eso lo podríamos guardar en una variable, ¿vale? Podríamos guardar en variables números, podríamos guardar gradientes, podríamos guardar casi cualquier tipo de cosa de CSS. A la hora de utilizarlos, es decir, cuando nosotros los establecemos, lo ponemos simplemente el nombre de la variable y ponemos el valor. Y en la parte de donde queremos utilizarla, lo que hacemos es utilizar la función var, ¿vale? La función de variable y englobar lo que es la variable concreta. Lo bueno que tiene esto es que, fíjense, en este caso tenemos 3 elementos, ¿vale? Yo le pongo ítem y le digo 3 elementos y le pongo que va a tener el tamaño que tenga la variable size. La variable size la definimos en root, ¿vale? Root es lo mismo que poner HTML, pero es mucho más específico, vas a tener más especificidad.
Entonces, normalmente lo que se suele hacer mucho es poner dos puntos root y esto va a ser la variable que va a englobar todo el documento. Vale, fíjense aquí que, por ejemplo, en estas dos no, pero en esta hemos puesto un valor fallback. ¿Vale? Un fallback significa que si esta variable por alguna razón no está definida, pues va a utilizar el valor de fallback. ¿Vale? En el caso de que no estuviera definida, pues pondría el gris. Si no, pues le pondría el que le estuviera aquí, que en este caso es el gris también, ¿vale? Entonces, ocurre que si nosotros tenemos varios ítems, ¿vale? Imagínense que esto es ítem, 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 y este es 1, 2 y 3, ¿vale? En el caso de que yo le ponga aquí una variable color rojo a ítem 2, va a estar definida esta variable solo en este de aquí. Los anteriores no tendrían, ¿vale? El anterior y el posterior. Entonces, estas son cosas que son interesantes en el universo rojo. Es habitual, ¿vale? Ya lleva mucho más tiempo que nosotros utilizándolo. Y fíjense que en nuestro universo el soporte es bastante bueno. Más cosas que pueden estar relacionadas con esto y que pueden ser interesantes. Por ejemplo, hay una función en CSS que es para calcular, ¿vale? No tiene realmente nada que ver con las variables, pero podemos aprovechar y utilizarlas junto a las variables para hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, fíjense que aquí yo estoy estableciendo el valor de una variable, ¿vale? Que es esta de aquí, y le estoy diciendo que calcule el valor que tiene esta otra variable, ¿vale? Que sería esta de aquí, 200 píxeles, y le estoy diciendo que lo reste el 25%. Estamos mezclando variables diferentes, píxel y porcentaje. Eso lo podemos hacer con el calc, ¿vale? El calc tú puedes aprovechar y distintas unidades, es decir, sumar un píxel y un porcentaje que lo va a hacer. Entonces, nos puede permitir hacer detalles de este tipo. Fíjense que más o menos yo voy a por aquí ir mostrando el concepto que estamos explicando, ¿vale? En este caso el parent sería la parte amarilla y el child pues sería la parte que tenemos en rojo. Por ejemplo, tenemos cálculos avanzados que podemos hacer sin necesidad de JavaScript, ¿vale? Podemos hacerlo con JavaScript, pero realmente no tenemos la necesidad de hacerlo con JavaScript. Por ejemplo, tenemos funciones máximo, ya veremos que tienes mínimo, tenemos clamp, tenemos algunas otras funciones que pueden ser útiles en algunos casos. Fíjense este caso de aquí. Tenemos varios elementos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, le he dicho aquí que el parent esté en amarillo, ¿vale? Con el fondo amarillo, y el child con el fondo rojo. Y fíjense que aquí le he dicho que el child con fondo rojo tiene un tamaño donde le decimos el máximo de estos dos valores. ¿Qué ocurre? Que 400 es un valor fijo, pero 50%, recuerden que el porcentaje depende del elemento padre. Por lo tanto, le estamos diciendo al navegador que él decida cuál de estos valores va a ser el máximo, ¿vale? Que lo identifique en el momento. Y puede ser que nosotros tengamos distintas pantallas o tengamos diferentes dimensiones y que en cada caso sea un valor diferente. Es decir, en unos puede vencer este, en otros puede ser este. Fíjense que todo esto, el soporte, es prácticamente completo en nuestro universo. Otras funciones interesantes, bueno, tenemos por ejemplo la de mínimo, ¿vale? La de máximo que hemos comentado. Y también tenemos la función clamp, ¿vale? La función clamp suele ser una función de ajuste, ¿vale? Suele ser no, es una función de ajuste que podemos entender bien si pensamos que es el valor máximo de dos valores, donde si tenemos en cuenta el valor mínimo de dos valores, luego el valor máximo entre ese valor y otro valor. ¿Vale? Entonces, para hacer esto mucho más sencillo y no tengamos que estar encadenando y anidando muchos elementos, pues entonces lo que podemos hacer es utilizar la función clamp, donde tenemos un mínimo, ¿vale? Un valor óptimo y un valor máximo, ¿vale? Es lo mismo que hacer esto de acá, pero de esta forma, ¿vale? Es mucho más práctico. Esto se está usando en un montón de situaciones, por ejemplo, lo he visto mucho para temas de tipografías, incluso para ajustar automáticamente y cosas de este tipo. Clamp me da miedo. Una cosa interesante de no solo del clamp, sino de las funciones de CSS, de mínimo, de máximo y demás, es que tú puedes realizar operaciones sin tener que envolverlas con el calc, ¿vale? Normalmente si nosotros usamos el calc, como en estos casos, este caso que vemos aquí, tú tienes que envolver siempre, si tú quieres hacer la resta, una multiplicación, una suma o cosas de este tipo, tienes que envolverla siempre en un calc para que haga el cálculo. Recuerden siempre que no pueden poner aquí bar size más 25% porque no va a ser la operación. Sin embargo, si lo haces como parámetros de clamp, de max o de min, perfecto. ¿Vale? Ahí sí que funciona. Vale, más detalles, más detalles. Ya que estamos hablando de funciones de CSS, el universo rojo
ya tiene, desde hace ya mucho tiempo, tiene funciones trigonométricas en CSS, ¿vale? Luis, el coseno está implementado en CSS. El coseno está implementado en CSS, ¿vale? Entonces, hay un montón de funciones que llevan un montón de tiempo utilizando en muchos universos por ahí, pero en el nuestro está empezando a ser implementado. ¿Vale? Está empezando a ser implementado y podemos hacer cosas de este tipo. Fíjense que tenemos, por ejemplo, 3 elementos aquí, ¿vale? Que fíjense que esta animación que tenemos acá serían esos 3 elementos, esos 3 cuadrados donde hacemos operaciones concretas. Esto es una operación tonta, ¿vale? Una operación que no es gran cosa, pero es para que vean que se podría hacer rotaciones donde usamos, por ejemplo, el arco tangente de 2 parámetros y le ponemos aquí los valores concretos y esto lo va a hacer funcionar, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, en nuestro universo, la única forma de utilizar esto es utilizar un plugin de PostCSS, que es este de aquí, con el que tú le puedes dar esa capacidad a lo que sería el CSS desde esa herramienta externa, ¿vale? Que se llama PostCSS. CSS Nesting. El CSS Nesting es lo que se llama CSS anidado, ¿vale? No es exactamente igual al de SAS, aunque han habido algunos cambios ahora que se parece un poquito más, ¿vale? Pero es una característica que va a tener el estándar, ¿vale? Que todavía no está implementado, pero por ejemplo, Chrome, ¿vale? Aunque aquí no pone ninguno, ¿vale? Chrome y Safari ya están implementando las versiones alfa, ¿vale? En Canary Chrome y en preview de Safari ya está implementado, ¿vale? De forma parcial, pero empieza a funcionar, ¿vale? Activando siempre una flag o cosas similares. La idea del anidado de CSS es que tú puedas meter algunos elementos de CSS, ¿vale? Pseudoclases o cosas de este tipo, y tenerlo anidado todo dentro de un elemento. Esto permite que cuando tú estés haciendo código no tengas que hacerlo de esta forma, que es la forma tradicional. Nosotros tradicionalmente usábamos los selectores y decíamos, al container le ponemos estos estilos. Al elemento que esté dentro de un container le ponemos estos estilos. Al elemento que esté dentro de un container con el hover le ponemos estos estilos. Esto es la forma clásica, ¿vale? Pero que muchas veces cuando se está aprendiendo CSS, pues cuesta un poquito saber pues, el tema de los espacios o detallitos que yo he visto que al principio cuesta un poco y sobre todo se hace el código muy grande. ¿Qué va a ocurrir con el nesting? Prácticamente cuando arranque el nesting y esté implementado en todos los navegadores, como ocurre en el universo rojo, pues nosotros tendremos como una especie de componente de CSS donde sus dependencias internas van a estar ya implementadas dentro de esa parte. Realmente SAS se usa mucho para esto, pero SAS no es solo esto, ¿vale? Hay alguna cosa más por ahí que se puede utilizar, pero tengan en cuenta que sí es verdad que mucha gente de la que utilizaba SAS solo por el nesting, pues probablemente dejará de usarlo. Ok. Muy bien. Leo por ahí, y los media queries se pueden anidar con esa función. Los media queries se pueden anidar con esa función, sí. Están trabajando en poder hacer cosas de ese tipo. Universo rosa. ¿Vale? Vamos a saltar de universo, ¿vale? Vamos a pasar al universo rosa, donde vamos a ver colores y efectos, ¿vale? El universo rosa es un universo que les encanta, pues, mejorar la gestión de colores, los efectos gráficos, las cosas que tienen que ver con colores y efectos. Entonces vamos a saltar a ese universo y vamos a ver qué es lo que se utiliza por ahí. Llevan muchísimos años con gradientes, con cosas, muchos más, pero bueno, yo me voy a centrar en los que en nuestro universo también funcionan, ¿vale? Que son estos de aquí. Tenemos 3 tipos de gradientes, ¿vale? Gradiente lineal, gradiente radial, gradiente cónico, ¿vale? Son 3 tipos de gradientes que nosotros podemos crear. Fíjense que cuando yo estoy estableciendo aquí el gradiente, ¿vale? Las funciones de gradiente en una propiedad background, realmente donde se establecen es una propiedad background image, ¿vale? Porque ese gradiente lo está construyendo el navegador, lo está creando en una imagen y lo está estableciendo como nosotros establecemos una imagen con background image, ¿vale? Nosotros decimos background image URL. Le estamos diciendo ponme como imagen de fondo esta imagen concreta. Vale, pues cuando ponemos una función de gradiente, internamente el navegador hace lo mismo, construye ese gradiente y lo pone como una imagen. Por lo tanto, podemos anidarlo, podemos hacer bastantes cosas que veremos ahora. Pero fíjense en este caso que yo creo una variable de colores donde pongo 3 colores diferentes y los utilizo aquí para formar los diferentes gradientes. Esto se puede hacer hoy en día y el soporte es perfecto en todos los navegadores. De hecho, en el canal hemos hecho cosas exclusivamente con gradientes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el sistema solar, todo lo que vemos de los distintos planetas son gradientes
hechos con combinando pues el gradiente lineal, el cónico, el radial, etc. Este de aquí, por ejemplo, fíjense que es un gradiente lineal que va de blanco a rojo, a naranja, naranja claro, amarillo y negro. ¿Vale? Y luego vas aplicándole sombras, otros gradientes concretos, etc. ¿Vale? Entonces, la vida es un gradiente, exactamente. Más cosas interesantes. Este es un universo que está con un montón de cosas de colores. Por ejemplo, en nuestro universo se puede hacer esto de aquí, ¿vale? Esto se podría hacer, pero en el universo rosa tienen cosas más interesantes que ahora comentaremos. Todavía no han llegado a nuestro universo, pero llegará, llegará. Entonces, fíjense que en CSS nosotros podríamos poner, por ejemplo, mira, background, quiero poner un color de fondo y vamos a hacerlo con la función RGB. Ponemos esos tres canales. ¿Qué ocurre? Que yo puedo tener esos canales en variables. Fíjense que aquí tengo 255, 0 y 0. Entonces, puedo utilizar el var y podría usar el calc, ¿vale? Para hacer operaciones y cambiar esos colores. Esto no es demasiado útil, ¿vale? No es una cosa que sea demasiado práctica, pero hay una mejora considerable de un estándar que se llama colores relativos de CSS, que sí que en este universo está funcionando y que pronto llegará al nuestro, ¿vale? En ese sistema lo que podemos hacer es decirle, mira, quiero utilizar un color, le pongo RGB y le pongo la palabra clave from, ¿vale? O sea, partes desde un color concreto. Aquí le he puesto rojo, pero podría ponerle el código hexadecimal, un RGB, una variable, le podría poner var y una variable específica donde hay un color. Y lo que le estoy diciendo es que obtenga ese color y que luego varíe los canales. Si yo le pongo R y G, significa que el canal rojo y el canal verde va a dejar el mismo que tiene ese color. Pero como aquí en la B no le he puesto una B, le he puesto 255, significa que va a poner ese canal al máximo. Entonces esto nos va a permitir que podamos cambiar, ¿vale? Cosas como los colores, los canales para modificar el color o incluso el canal alfa, ¿vale? Porque fíjense que esto es otra forma de establecer los colores, donde nosotros podemos poner RGB, esto sería, utiliza el mismo color, que en este caso es el rojo, pero vas a variar su canal alfa, o sea, le vamos a cambiar la transparencia. Esto también tengan en cuenta que aunque hay un modelo clásico de poner los colores que era RGB y tú le pones valores de 0 a 255 separado por comas, ya hay una forma nueva de hacerlo, ¿vale? Una nomenclatura más moderna, donde tú puedes poner RGB y separas por espacio y simplemente le pones la barra si quieres establecer lo que sería el canal alfa. Y puedes utilizar porcentajes, ¿vale? Cosas que, bueno, son un poquito más prácticas. En el universo rosa también le encanta el tema de los formularios. Yo sé que cualquiera que haya estado aquí y haya trabajado con formularios sabe que es una locura cambiar un formulario, cambiar el estilo y cambiar esas cosas. Lo bueno es que hay una propiedad que es muy sencilla y está bastante soportada, donde tú puedes acentuar el color de un formulario concreto, ¿vale? Si por ejemplo de forma nativa estos son los colores que tiene un formulario, simplemente con esta propiedad tú le puedes decir el color concreto y cambias un poco la interfaz para que sea más parecida pues a lo que sería el tema de color corporativo de una marca o cosas similares, ¿vale? Entonces está bastante bien. Y el soporte es bueno incluso en nuestro universo. Vale, más cosas, más cosas. Modos de fusión. Los modos de fusión. Fíjense que los modos de fusión que antes los estaban comentando por ahí por el chat, son efectos, ¿vale? Algo parecido a los filtros, algo como los filtros de Instagram, por ejemplo, algo similar, que nosotros podemos aplicar en imágenes o en elementos que tengamos en la página. Por ejemplo, fíjense en este caso. Tenemos un background, ¿vale? Donde vamos a aplicar dos fondos. Fíjense que está separado por comas, ¿vale? Que es algo que también se puede hacer en nuestro universo, donde le decimos, mira, queremos utilizar una imagen y vamos a ponerle de fondo otra. Pues lo que vamos a hacer aquí es, voy a ponerle un gradiente, que ahora iremos definiendo en cada uno de estos, que son los casos que tenemos aquí. Y luego aquí tenemos una imagen que es esta de acá, ¿vale? Entonces le hemos dicho, utiliza esta imagen, céntrala y que cubra toda la extensión de la imagen. Y lo que voy a hacer es que este gradiente va a estar encima de la imagen, ¿vale? Hasta aquí no hemos usado los modos de fusión. Simplemente hemos establecido dos imágenes que está una superpuesta encima de la otra, que bueno, que esto todavía no es una imagen, sino que es una variable que vamos a definir ahora en cada caso. Entonces, en este caso, yo le digo que esa variable gradiente va a ser un gradiente lineal que va a ir desde color negro a transparente, ¿vale? Desde color negro hasta transparente, pero
que también le vamos a aplicar un filtro sepia y un brillo un poquito más elevado. Entonces conseguimos que esta imagen que tengo, le he puesto un gradiente encima que modifica, es decir, fusiona la imagen. Si nosotros no le hubiéramos puesto esta parte de fusión, pues igual no lo podríamos conseguir, ¿vale? Pero estamos fusionando detallitos. En este caso, fíjense que aquí, en este de aquí estamos estableciendo solo un filtro, pero fíjense que en este de aquí sí que estamos estableciendo el modo de fusión. ¿Vale? Aquí le estamos diciendo, vamos a poner un gradiente lineal de azul a azul oscuro, que si yo no le hubiera puesto el modo de fusión, esto se vería de azul a azul oscuro y punto. Pero cuando le pones el modo de fusión, fíjense que se fusiona con lo que hay detrás y se puede ver un poco esa parte. Y este último, hacemos un radial gradient, ¿vale? De forma circular, y fíjense que le podemos poner el típico viñeteado, que le pones algunas imágenes así por los bordes, simplemente colocando un gradiente circular donde va desde negro hasta el centro que es transparente. Bueno, en este caso no es transparente, sino que es blanco, y luego con esto le aplicas un modo de fusión de multiplicación. La parte blanca se vuelve transparente, la parte negra se mantiene. ¿Vale? Se utiliza mucho también en videojuegos. Hasta ahí, universo rosa. ¿Vale? Ahora entramos en el universo verde. ¿Vale? Entramos en el universo verde. El universo verde es un universo en el que se centran mucho en temas de maquetación, en temas de 3D y cosas de este tipo, ¿vale? Propiedades CSS para maquetar, layouts, dimensiones, ¿vale? Todos estos detalles. En nuestro universo se está empezando a utilizar no solo la parte de 2D, sino la de 3D, aunque lleva mucho tiempo, ya está empezando a verse cada vez más. Y se pueden hacer un montón de cosas bastante chulas, ¿vale? ¿Sabían que existe un universo donde los programadores backend no usan framework de CSS? ¿Lo sabían? No es el nuestro. No es el nuestro, pero existe. Existe un universo donde ocurre eso. Yo normalmente cuando hablo de estos esquemas de maquetación, ¿vale? Fíjense que suelo aconsejar de esta forma. Cuando quieres hacer un sistema de maquetación de una dimensión, ¿vale? Suelo aconsejar el flex. Esto no significa que flex solo sirva para una dimensión, ¿vale? Eso no significa que sea solo para una dimensión, sino que tú puedes, por ejemplo, crear un elemento, es decir, una estructura de una dimensión que esté dentro de otra estructura que es otra dimensión. Entonces ahí consigues la de doble, ¿no? Pero en principio Flex suele ser muy sencillo si quieres estructuras de una sola dimensión. Si quieres estructuras de 2 dimensiones, suele ser un poquito mejor utilizar Grid, ¿vale? Porque Grid te permite hacer 2 dimensiones y utilizarlo perfectamente. Si lo que quieres es hacer 3 dimensiones, ¿vale? 3 dimensiones, que es este de aquí, pues puedes utilizar Transform, ¿vale? Con Transform puedes hacer transformaciones y ya puedes jugar incluso con 3 dimensiones, con perspectivas, con cosas de ese tipo. Hablemos de centrado CSS. No necesitas ser experto para centrar cosas en CSS. No sé si todavía existe, pero había una página que hace un par de años, hace bastantes años ya, que se llamaba como en inglés, como centro con CSS. Y te ponía como 5 formas de centrar CSS. Estoy hablando de época pre-FlexiEdit. ¿Vale? Y habían como 5 formas y todas eran una locura. ¿Vale? Porque una era cambiarle el interlineado a los textos, otra era ponerle un transform con cambios de porcentaje. Es decir, todas eran locuras. ¿Vale? Por suerte, ahora no necesitas ser experto y podemos centrar de una forma muy sencilla. ¿Vale? Podemos usar flex, ¿vale? Simplemente usando flex y utilizando el justificar el contenido, alinear ítems, podemos decirle que centre y centramos en los distintos ejes. Esa de ahí, Blur, exactamente. Entonces podemos centrar con flex de forma muy sencilla. También podemos centrar incluso cambiando el eje. Fíjense que aquí, no, aunque yo no lo he puesto, ¿vale? Es decir, si yo coloco, si esta línea no la tengo en el código, realmente está estableciendo este valor por defecto. O sea que la dirección va a ser en horizontal. En este esquema, fíjense que la dirección es vertical y lo que hemos hecho es ponerle dirección flex columna, ¿vale? Pero esto de aquí no cambia y esto estamos centrando, ¿vale? Podemos centrar de una forma u otra. No es necesario utilizar flex para centrar, podemos centrar con grid, ojo, porque hay algunas propiedades de CSS que hay mucha gente que no conoce, como por ejemplo place item, ¿vale? Place item es un atajo de estas dos propiedades. Todas las propiedades de grid que terminan en ítems, ¿vale? Tú le puedes poner el valor aquí. Yo le digo place item center, pues le aplica a estas dos. Es un poco más complicado porque incluso tú puedes ponerle un primer valor, un segundo valor y pone el primero y el segundo. ¿Vale? O sea que
pueden hacerlo de muchas formas, pero si tú lo que quieres es centrar un elemento, basta con que le pongas display grid, place item center. Listo. ¿Vale? Ahí tendrías ya el centrado con grid. ¿Vale? Que sería esto de aquí, sería equivalente a esto de aquí. Hay mucha gente que se lía, ¿vale? Es normal, es normal. En el universo verde, hace 20 años, la gente llegaba y decía, quiero centrar algo. Ponía place items. Ah, no me sirve, pues pongo place content. Y siempre cambiaban así. Es muy, muy normal, ¿vale? Es muy normal. Veías a mucha gente que decía, este no es, vale, pues pruebo la siguiente, pruebo la siguiente. Detalle para recordar estas cosas, ¿vale? Detalles para recordar estas cosas. Place items lo que hace es que te centra los ítems del elemento, ¿vale? Place content lo que hace es centrar el contenido del elemento, ¿vale? Fíjense que aquí el texto es lo que está centrado y aquí el contenido es lo que los ítems es lo que está centrado, ¿vale? Regla para no confundirse. Cosas interesantes también que pronto llegarán a nuestro universo. Nuestro universo, por ejemplo, Safari y Firefox ya tienen implementado el subgrid. Sin embargo, todavía los navegadores basados en Chromium no tienen subgrid implementado, ¿vale? Pero subgrid va a ser una cosa bastante interesante. Fíjense un poco cómo, qué cosas podremos resolver con subgrid. Yo tengo, por ejemplo, aquí un grid. Yo tengo este esquema aquí, donde tenemos un grid concreto, pero este elemento que tenemos acá, ¿vale? Yo voy a ponerle otro grid dentro. Y en esta parte de aquí he puesto otro grid que tiene 4 elementos. ¿Qué ocurre? Que yo no tengo forma de establecer un grid que respete el grid de fuera, ¿vale? Es decir, este grid de aquí dentro no hay forma de decirle, mira, ten en cuenta las divisiones de esto, porque son grid independientes. Vale, pues con subgrid vamos a poder hacer cosas de este tipo. Si tú aquí pones un subgrid, el subgrid va a ser un grid dentro de otro. Por lo tanto, puedes decirle que establezca y que respete las divisiones que tiene el grid padre, ¿vale? Y lo haremos pues simplemente colocando aquí el subgrid. Esto va a venir muy bien porque es una cosa que hace bastante falta. Y desde que ya Chrome lo tenga soportado, pues tendríamos un soporte bastante completo. Vale, más cosas, más cosas. A toda la gente que está trabajando con framework de JavaScript, porque yo sé que esto les pasa mucho, ¿vale? Hay casos concretos en los que, bueno, no tiene por qué ser con JavaScript, sino que puede ser también haciendo la estructura del HTML. Hay casos en los que tú estás trabajando y dense cuenta que Flex y Grid son sistemas que tienen una relación padre-hijo. Esto suena un poco raro. Flex y Grid funcionan de forma que tú tienes que ponerle display grid o display flex al padre. Y lo que va a hacer es que va a afectar a los elementos hijos. En este caso, ¿vale? Si tuviéramos solo el amarillo y el rojo, este es el padre, este es el hijo. Tú le estableces flex o grid a este padre y el rojo es el que actúa como un elemento flex o un elemento grid. ¿Qué ocurre? Que puede haber situaciones, esto yo lo veo mucho, situaciones en las que tú necesitas ponerle un contenedor, ¿vale? Tú tienes aquí un elemento que es grid, ¿vale? Y que afecta al rojo, pero por alguna razón, ya sea temas de funcionalidad o por temas de estructura, tú lo que quieres es que este elemento azul tienes que ponerlo ahí, ¿vale? Tienes que ponerlo ahí para que englobe pues todos los ítems y demás. Y claro, ahora el padre del rojo es el azul. Por lo tanto, este comportamiento de grid que había con el rojo no va a funcionar. Ahora sería este con el azul. Vale, pues nosotros podemos venir aquí al azul y decirle display contents. Y con esto le estamos diciendo que ignore esto de acá. Por lo tanto, incluso en esta estructura le estamos diciendo que este elemento va a usar, es decir, va a ser el padre de este elemento, aunque esté el azul aquí. ¿Vale? Entonces, esto es algo que muchas veces te salva de estar reacomodando pues toda la parte del HTML, cambiarlo todo, porque ya no hay una relación padre-hijo de los elementos. Con esto puedes seguir utilizándolo para englobar, para que esté más organizado, para que tengas un contenedor de elementos concreto y utilizarlo de esa forma. Y puedes incluso hacerlo aunque esté anidado, ¿vale? Que es interesante. Vale, llegamos a temas de 3D. Fíjense que las estructuras de 3D con CSS se pueden hacer en 3 dimensiones. Llevan muchísimos años donde los navegadores en el universo verde ya tienen esto implementado, pero nosotros también podemos usarlo, ¿vale? Hay soporte completo y nosotros podemos hacer uso de lo que sería un punto de fuga, ¿vale? Un punto de fuga concreto. Fíjense que si yo, por ejemplo, hago una animación y le digo que rote en X porque quiero que gire, ¿vale? Que quiero que un elemento gire, yo lo que voy a obtener es esto de aquí.
¿vale? Y esto da un poco que desear, porque esto parece que lo estoy haciendo pequeñito y lo estoy volviendo a hacer grande, ¿vale? Porque aquí no hay punto de fuga. Sin embargo, fíjense que yo lo puedo convertir en 3D simplemente utilizando la perspectiva y aumentando o reduciendo este valor. Esto lo que consigo es que tenga un cierto punto de fuga. Fíjense que parece como que esto está más cerca y la parte de atrás, ¿vale? Está mucho más lejos. Entonces aquí sí que es verdad que se ve mucho más fácil que es algo girando y es el mismo ejemplo. Lo único que le hemos puesto la parte de perspectiva, ¿vale? Pues también es algo que podemos hacer en este universo sin volvernos locos. Si no te lo crees, aquí en el canal hemos hecho cosas de este tipo, ¿vale? Son ejemplos que hemos hecho pues, con CSS, un poquito ayudándonos también con JavaScript, sobre todo para componentizar, pero son cosas hechas con lo que sería CSS y 3D, ¿vale? Si echamos un vistazo aquí, ¿vale? Que me están comentando, la perspectiva tiene que estar en el padre, ¿vale? Que se me olvidó comentar. La perspectiva tú tienes que crearla en el elemento padre y luego el elemento hijo es el que va a ver reflejada esa perspectiva. Digamos, hay un universo dorado, ¿vale? Un universo dorado donde Internet Explorer 18 implementa Subgrid. Algo bueno, ¿no? Es decir, Internet Explorer 18 por fin ha implementado Subgrid. Pero todo universo tiene una parte buena y tiene una parte mala. En el caso del universo dorado, Apple compró Microsoft y Safari tiene una cuota de mercado de más de un 60%. ¿Vale? Por lo tanto, las cosas se complican un poco. No me gusta mucho pasar por ese universo. Y también está el universo inverso, ¿vale? El universo inverso es muy curioso, ¿vale? Porque Facebook lanzó MetaReact. Curiosamente, allí es un framework, ¿vale? Allí es un framework que está basado en Rust. Bueno, es una cosa interesante, ¿vale? Lo malo, lo malo de ese universo es que existen 489 formas oficiales de usar CSS, ¿vale? Por lo tanto, ahí se complica un poquito la cosa. Pero bueno. Vamos a darle un vistacito al universo lila. ¿Vale? El universo lila es un universo donde se le da mucha importancia al soporte y la compatibilidad. ¿Vale? Cosas de pues, tener un soporte irregular en navegadores o features que no se han implementado todavía en navegadores y cosas de este tipo. ¿Vale? Entonces vamos a echar un vistacito a ver cómo van las cosas en ese universo. Hay una serie de herramientas, ¿vale? Que son muy interesantes, que incluso en nuestro universo también han llegado, ¿vale? Una de ellas es Bit. Bit aquí en este canal yo creo que lo conocen todos. Todos saben perfectamente lo que es Bit. Lo usan, ¿verdad? 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 Solao Power que acabas de llegar, ¿verdad? Bit es una herramienta que está muy, muy chula. Automatizador ultra rápido de proyectos, ¿vale? Si no lo han usado, échale un vistacito. PostCSS también es otra herramienta con la que puedes hacer un preprocesado de CSS mediante plugins de JavaScript, que incluso puedes crear y demás. Y por si alguien no lo conoce, está también este de aquí, ¿vale? Que antiguamente se llamaba Parcel CSS, que es un transpilador, compilador y parser de CSS escrito en Rust, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues es básicamente, si conocen Svelte, ¿vale? Que es algo que se utiliza también para que tú tengas un código fuente en JavaScript y te lo convierta en otro diferente, o algo que sí también va a haber, pues esto es la equivalencia con CSS. Lo que puedes hacer es pillar un código CSS y traspilártelo a otra cosa. Y darle soporte a un montón de cosas que todavía no existen. ¿Vale? Está muy bien. Yo, por ejemplo, lo utilizo en lenguaje CSS, en lenguaje JS y demás. Y está muy bien porque además puedes usarlo a nivel de backend, puedes usarlo también con WebAssembly. Está muy, muy chulo. Vamos a meternos en temas de más delicados, ¿vale? CSS tiene condicionales, ¿vale? Tiene condicionales. Podemos usar condicionales en CSS. Yo puedo decirle, mira, bueno, y un momento. Tiene condicionales y tiene soporte, ¿vale? Fíjense que el soporte en nuestro universo es bastante bueno. Y nosotros podemos llegar y decirle, vale, quiero que un elemento concreto tenga pues, unos ciertos estilos, pero ahora yo quiero decirle, mira, si el navegador no me soporta esta propiedad, ¿vale? Que es el subgrid, pues lo que vas a hacer es que le vas a aplicar estos otros estilos. Yo lo que estoy diciendo es que este elemento va a tener unos estilos dependiendo de si tiene soporte para una característica concreta, ¿vale? Esto puede venir muy bien para trabajar con estos detalles. Tengan en cuenta que esto
son cosas que se pueden utilizar en navegadores relativamente modernos. Si vienes un Internet Explorer 6, el Internet Explorer 6 no te va a soportar supports y no te va a hacer nada de esto. Fíjense esto de aquí. En el nivel 5 de condicionales de CSS, algo que todavía no ha llegado a este universo, en el universo lila tienen ya los condicionales. Esto es el clásico if, else de toda la vida. Pues esto va a entrar en nuestro universo próximamente. ¿Vale? Simplemente no se usa el @if porque es algo que se utiliza en SAS. Podría haber conflicto con no saber si estás usando CSS o SAS. Entonces decidieron renombrarlo a when. Entonces esto es algo que va a poder utilizarse y tú puedes decirle, mira, cuando se cumpla esta condición, hacemos esto. Si no, si soportas estas condiciones, pues haz esto. Fíjense que se pueden combinar. Y si no, pues aplicarle estos estilos. Cosa que puede ser interesante. Vamos a ver quién se anima luego a decir que CSS no es un lenguaje de programación. Vale, más cosas. Esto sí es muy conocido en nuestra... Es un caso curioso, ¿eh? En nuestro universo, esto fue más conocido antes que en el universo lila. Porque había un montón de redes que empezaban a hablar del combinador de hash, ¿no? De la pseudoclase hash. Entonces, fíjense que en este caso hay una serie de combinadores lógicos, a mí me gustan mucho, que tú puedes utilizar en tu código. Y esto es una cosa que yo, cuando empecé a aprender CSS, lo echaba de menos al principio. ¿Vale? Y fíjense que por aquí tenemos un enlace donde aplicamos un borde, ¿vale? Y le ponemos un color. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues ponemos aquí el color. Pero ¿qué ocurre? Que yo le digo aquí, los enlaces que tengan dentro una imagen, le aplicas estos estilos. Lo interesante es que le estamos diciendo, los enlaces que tengan dentro, es decir, que tengan, fíjense que aquí tengo un enlace con una imagen y aquí un enlace con texto, ¿vale? Igual que el otro. Pues estoy diciendo, los enlaces que dentro tengan una imagen, le aplicas estos estilos al enlace, no a lo último que tenemos, ¿vale? Porque acuérdense que si tú pones aquí A y le pones IMG al lado, le va a aplicar los estilos a la imagen, que es lo que está dentro. Pero en este caso le está aplicando los estilos a lo que está fuera, dependiendo de lo que tenga dentro. Y se pueden hacer cosas bastante locas con esto, ¿eh? Pertenece a lo que son los combinadores lógicos de CSS. Cosas más raras en lo que sería el universo lila. Esto no ha llegado a nuestro universo. Piense que hay una cosa que son los toggles, ¿vale? Los toggles son posibilidad de tener estado en CSS y poder cambiarlo, ¿vale? Estado a nivel de presentación. Por ejemplo, nosotros podríamos establecer que en mi documento HTML vamos a crear un toggle que se llama modo, es decir, establecemos un toggle que se llama modo donde le doy estos valores, ¿vale? Es posible saltar entre estos valores. Pues yo le puedo decir que si el modo está en este valor, que aplique estos estilos. Si el modo está en este valor, que aplique estos estilos. Y luego puedo cambiarlo, ¿vale? Puedo hacer un toggle, un enum, como dice ahí Cero. ¿Vale? Entonces, se pueden hacer cosas que son interesantes. Esto está todavía muy verde en nuestro universo, pero hay otros universos que llevan tiempo usándolo y están bastante contentos. Entonces, ¿habrá alguna forma de engañar a un programador backend para que escriba CSS? Por supuesto. Le podemos decir que tiene type CSS script. Seguro que va a estar contento y le va a gustar. Y lo vamos a conseguir atraer al universo de front. En CSS hay una cosa que en el universo lila llevan un montón de tiempo utilizando y que fíjense que en nuestro universo empieza ya a llegar, que es algo así como tipar las variables de CSS. Fíjense un caso real que hoy en día podemos ponerlo a funcionar y ver cómo se comportaría, ¿vale? Fíjense aquí, yo tengo una animación hecha donde le estoy diciendo que anime el tamaño y le estoy diciendo que cambie de 200 píxeles a 300 píxeles. Estoy cambiando el valor de la variable. Esto lo estoy haciendo en una animación y le estoy diciendo que al principio esté a 200 píxeles, al final esté a 300. Si yo aplico esta animación, se va a ver así en el navegador. ¿Por qué ocurre esto? Porque la variable está sin tipar, ¿vale? No tiene tipo. El navegador no sabe qué tipo es. Tú le has dicho que es 200 píxeles, 300 píxeles, pero realmente el navegador no sabe que esa propiedad tiene un tipo específico. Pues con esta regla de CSS, nosotros le podemos decir, mira, la propiedad size, vamos a establecerle un tipo, ¿vale? Una sintaxis, le vamos a decir que es de tipo longitud, ¿vale? Es una unidad de longitud que puede heredarse, es decir, puede heredarse si está metido en varios elementos del DOM y que tiene un valor inicial de 0. Entonces le he establecido cómo se comporta esa variable. Si yo hago esto, lo que va a ocurrir es que esta animación que está yendo a saltos y que no se hace bien, empieza a funcionar de esta forma.
Ok, damos un salto y vamos al universo amarillo. Vamos al universo amarillo, que es un universo, aquí las cosas se ponen serias. Aquí las cosas se ponen serias porque el universo amarillo es un universo donde la especificidad y la encapsulación son cosas súper, ultra importantes. Le dan muchísima importancia y entonces pues están siempre mirando pues, formas de controlar la especificidad, de encapsular de forma nativa y hacer detalles relacionados. Para un programador backend, la C de CSS significa colisión de clase. Y esto es una realidad, ¿vale? Allí lo tienen súper claro. Eso de cascada no, es colisión, significa colisión. ¿Vale? Es decir, yo estoy poniendo aquí un nombre de clase, aquí estoy poniendo otro, y se están colisionando y se están mezclando los estilos y demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el universo amarillo tienen súper claro el tema de la especificidad. Allí no dicen, no, aquí esto no nos lo va a pillar. ¿Cómo funciona la especificidad? Vamos a romper ese problema ya de una vez por todas. CSS no funciona como programación. ¿Vale? CSS no funciona como programación, no es que las cosas que tú pongas debajo tienen más prioridad que otras, que sobrescriban, no. En CSS hay una cosa que se llama especificidad, que es que cuando algo es más específico tiene como una mayor prioridad. ¿Vale? No quiero usar la palabra prioridad porque prioridad es otra cosa, y no quiero usar importancia porque importancia es otra cosa, pero especificidad significa eso. Cuanto más específico sea el selector de CSS, cuidado, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo este selector. Y fíjense que le estoy diciendo, el elemento con el ID value, que dentro, aquí hay un espacio, tenga una clase, un elemento con clase dark. Este es el selector. Tenemos un elemento tabla con el ID value y con la clase value. Vale, lo que estamos haciendo aquí es estableciendo un selector ID value espacio punto dark. Fíjense que aquí la especificidad sería 110. ¿Por qué 110? Porque los navegadores lo que hacen es leen el selector y le establecen este número dependiendo de las cosas que tiene. Por ejemplo, si tiene ID, le sumas 1 aquí. ¿Vale? Entonces aquí, como hay un ID, le sumamos 1. Si tienes una clase, una pseudo clase o un atributo, le sumas 1 en este numerito de aquí. Y luego, en el último, si tienes un elemento, es decir, una etiqueta HTML o un pseudo elemento, en el último le sumas 1. ¿Vale? En este caso, como tenemos una clase, le sumamos un 1 aquí. Como tenemos un ID, le sumamos un 1 aquí. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hacen los navegadores para saber a cuál darle prioridad. Y esto es lo que los desarrolladores desconocen normalmente y se empiezan a pelear. ¿Han visto el GIF de Peter Griffin con la persiana? Esa persiana siempre está ocurriendo esto. Es decir, están cambiando cosas sin tener en cuenta que lo que está ocurriendo es que hay un problema de especificidad. ¿Vale? Casi siempre ocurre por eso. ¿Por qué? Porque se desconoce mucho lo que es la especificidad, ¿vale? Luego está la parte de orden, que es así, suele estar claro, que es la última propiedad siempre gana. Vale, repito una vez más. El selector de CSS, lo que tú pones antes de abrir las llaves en CSS, es con lo que tú estás seleccionando un elemento. Cuanto más específico sea, mayor valor va a tener aquí. ¿Vale? Cuanto más especificidad tenga, mayor valor va a estar aquí. ¿Por qué? Porque yo este elemento de aquí lo puedo seleccionar de varias formas. Yo puedo decirle table y darle estilo, porque esto es un table. Lo que ocurre es que pueden haber muchos tables. Entonces, si yo quiero que solo afecte a este table, tengo que ser más específico. Entonces yo aquí le digo table que tengan ID value. ¿Vale? Ahí en principio eso no debería haber problema porque ID solo puede haber uno. ¿Vale? En la misma página. Pero imagínense que es una clase, table, clase value, y yo no quiero darle estilo a lo mejor a otra tabla que se llama value. Pues o sea, podría aplicarle este otro. Pues cuanto más específico sea este selector, mayor prioridad le va a dar el navegador, ¿vale? Entonces, alrededor de esto, de este concepto que es la especificidad, hay un montón de detalles, como por ejemplo las capas, las reglas layer. Las reglas layer son el mismo concepto, lo voy a explicar así porque creo que es más fácil de entender, el mismo concepto de las capas de Photoshop. ¿Vale? Cuando tú estás haciendo un dibujo en Photoshop y le pones una capa y lo organizas, pues puedes hacer lo mismo en CSS. En CSS tú puedes llegar y decir, vale, quiero crear 3 capas. La capa reset, la capa tema y la capa framework. Luego, tú puedes ir utilizando los import o los layer para meter el contenido en una capa concreta. Por ejemplo, aquí yo le digo, mira, haz un import de este fichero CSS, donde tengo todo el contenido que tiene un framework CSS, y lo metes en la capa layer, es decir, en la capa framework. Entonces lo que estás haciendo es,
todo el CSS de ese framework lo estás metiendo en una capa que tú luego puedes reordenar simplemente cambiando el orden de esto. Y entonces no tienes los típicos problemas de especificidad donde te empiezas a pelear. A ver, quien se haya peleado con un framework, seguro que les ha pasado que ponen un framework en una página, luego quieren añadir algo de estilo que no tiene el framework, lo quieren añadir en su propio código y empiezan a pelearse con el framework porque tienen mayor especificidad. Y no tiene por qué ser con un framework, puede ser con su propio código. Tienes un código en un punto, pero resulta que tiene más especificidad que otro y empiezas a pelearte. Vale, pues ahora tú lo que puedes hacer es crearte pequeñas capas donde tú tengas las características concretas. Por ejemplo, los resets. Yo creo que los resets los quiero hacer al principio. Pero si yo luego en el tema le pongo otra cosa, quiero que esto sobrescriba este y que esto no me resetee lo mío. ¿Vale? Entonces está bastante bien. Yo puedo también crearme las capas. Aquí yo le digo, mira, pues la capa reset voy a meter todo lo que esté aquí dentro. En la capa tema le vamos a poner estos estilos. Y luego, cuando tú reordenas con esto, lo que estás haciendo es cambiando el orden de esto. Lo que va a hacer el navegador es que va a llegar y va a decir, vale, todo esto está por capas. Voy a evaluar primero esto de aquí, miro toda la especificidad y esto se fusiona en uno concreto. Luego mira toda esta, mira la especificidad, se fusiona con lo anterior. Y así poco a poco hasta conseguirlo todo. ¿Vale? No lo estamos haciendo todo completo, ¿vale? Como se suele hacer normalmente, sino que lo estamos haciendo poco a poco y no se va a pelear algo de este con este de aquí. Los layers están soportados en todos los navegadores en nuestro universo. O sea que no hay problema. Combinadores lógicos. Antes hablamos del hash. Pero hay otro que es el is y el where. Están implementados también en nuestro universo. En el amarillo llevan un montón de años utilizándolo. Y fíjense, porque esto es una cosa que va a cambiar bastante la forma de escribir los estilos en CSS. Y es muy fácil de utilizar. ¿Vale? Solo con esta diapo ya van a entender un montón de detalles y van a ver cómo pueden utilizarlo porque recuerden que están todos los navegadores. Yo en lugar de tener que hacer esto, ¿vale? Es decir, estoy poniendo los elementos child que estén dentro del container, los elementos item que estén dentro del container, los elementos element que estén dentro del container. Estás estableciendo 3 condiciones, por decirlo así, para aplicarle el color rojo. Pues en lugar de hacer esto, porque recuerden que tienen que colocar siempre el container, repetir el container en cada uno, porque al poner la coma empiezas desde el principio otra vez, pues tú puedes hacer esto de aquí. Tú le puedes decir, los elementos que estén dentro del container, que sean child, item o element, o sea, te estás ahorrando tener que volver a reescribirlo todo. Entonces lo puedes hacer de esta forma y es mucho, mucho más práctico. ¿Vale? En estos dos casos, la especificidad sería 020. O sea, es igual. Este de aquí y este de aquí es el mismo caso. Pero ¿qué ocurre? Que hay casos en los que tú quieres hacer esto, pero tener un poquito menos de especificidad para que luego puedas sobreescribirlo con otra cosa. Pues entonces en vez del is, puedes usar el where. Si usas el where, todo lo que tú escribas aquí da igual. No va a sumar especificidad, solo va a sumar lo que esté fuera. ¿Vale? Entonces esto está súper bien para reseteos, precisamente. El is y el where, creo, en mi opinión, y junto al nesting de CSS y a estos combinadores lógicos, son de las cosas que van a cambiar por completo la forma de escribir CSS. ¿Vale? Y ya están implementados en nuestro universo. Vale, más cosas que son un poquito más desconocidas, ¿vale? Esta no ha llegado todavía a nuestro universo, pero están trabajando en ello, que es que podemos decirle el ámbito donde queremos que afecte un CSS. Por ejemplo, aquí yo le digo, mira, quiero que los divs tengan un borde de 10 píxeles sólido de este color. Y le digo que el ámbito para aplicar estos estilos va a ser desde el parent hasta el child. Por lo tanto, ese color, ese estilo de borde, solo se aplica desde el parent hasta el child. El grand child no le cambia el estilo. ¿Vale? Entonces esto va a estar muy guay para delimitar cosas y decirle, mira, yo quiero que estos estilos solo delimiten esta parte concreta de la página y se establezcan ahí. Y tú puedes hacer cosas un poquito más potentes donde tú dices, mira, quiero hacerlo a partir del parent y no le pones esto, y entonces a continuación del parent. Todo lo que haya antes no, pero del parent hacia adentro sí. Y a la inversa. Vale, continuamos. Continuamos por aquí. ¿Vale? Fíjense que también tenemos CSS que se puede utilizar en Web Component, ¿vale? Por aquí somos bastante, yo al menos soy bastante fanático de Web Component, me gusta mucho. Y hay ciertos CSS que se puede utilizar exclusivamente en los Web Components. Y fíjense que aquí, por ejemplo, si yo tengo una etiqueta que se llama avocado dense, ¿vale? Yo le puedo decir con esta pseudo clase,
le puedo decir, cuando este componente, este web component, esté definido, aplícale estos estilos. Pero además podemos utilizar la pseudoclase no, ¿vale? De negación, para decirle, cuando este elemento no esté definido, aplícale estos estilos. O sea que si, por ejemplo, tienes algún componente que puede tardar un poco en cargar, se tiene que descargar el fichero, etcétera, o que simplemente porque quieres prepararlo antes de que esté cargado, o quieres hacer un loading o alguna cosa de este tipo, pues podrías hacerlo con este código tan simple. Poner el import en el archivo CSS es mala práctica. No es mala práctica. Usar los imports no es mala práctica. Lo que pasa es que en algunos casos muy concretos puede afectar al rendimiento. ¿Vale? Puede afectar al rendimiento, pero no es mala práctica. El import existe para utilizarlo. Lo que puede ocurrir es que si solo usas el import y estás exagerando, es decir, estás usando demasiados imports, puede ser que luego cuando tengas subido en la web esté haciendo muchas peticiones y retrase un poco la carga. No sería mala práctica, pero tiene matices por ahí. Comentamos algunas cositas más de Web Component. Si están utilizando Web Component con Shadow DOM, pueden utilizar esta pseudoclase. Estas pseudoclases solo funcionan con Shadow DOM. Si tú tienes el componente concreto con el Shadow DOM, tú le puedes decir, mira, quiero darle estilo desde dentro del componente, quiero darle estilo al elemento del propio componente. Porque cuando tú estás dentro del componente no puedes acceder hacia la etiqueta del propio componente, pues estás dentro del componente. Y todo eso está cerrado en un Shadow DOM. Si tú quieres darle estilo a ese elemento, lo puedes hacer con host. De hecho, puedes hacerlo con host y entre paréntesis indicar un selector para decir cómo es ese componente. Es decir, si el componente tiene el atributo disable, pues estamos diciendo los componentes que tengan el atributo disable, aplícale estos estilos. Y luego, una característica que todavía en nuestro universo no ha sido implementado, salvo en los navegadores basados en Chrome, es que tú puedes poner que te dé estilo dependiendo del contexto donde está nuestro componente. Fíjense, tenemos este elemento de aquí, este componente, y está dentro de un contexto donde hay un elemento con clase dark. Pues yo, si tengo el componente en un contexto con clase dark, le aplicas estos estilos. Y los estilos se aplican al componente. Más cosas. Esto no tiene relación directa con CSS, pero creo que es algo que es interesante comentar. ¿Vale? Porque ya que estoy hablando bastante de backend, vamos a mostrarles algo que puede ser útil para ellos. Declarative Shadow DOM. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos hacer web component, ¿vale? Que estén encapsulados con Shadow DOM y mandarlos desde el backend. ¿Vale? Nosotros podríamos hacer un componente no directamente en la parte de JavaScript, que es de la parte del front, sino que podríamos hacerlo en la parte del backend. Yo estoy trabajando con PHP, con Node, con Go, con el que sea, y yo envío un código HTML donde el CSS ya está encapsulado. ¿Vale? Esto en nuestro universo tiene soporte en los navegadores basados en Chrome y leí que hace un par de días lo implementaron en Safari. ¿Vale? Pero en el universo amarillo llevan años utilizándolo y van muy avanzados. Vale, tema de Web Component en nuestro canal lo hacemos bastante, ¿vale? Solemos hacer bastantes cositas y por ejemplo esto está encapsulado con Web Component. Aquí por ejemplo hacemos un Web Component que es muy genérico y luego en los demás componentes le vamos cambiando el color, le vamos añadiendo cosas con composición, etc. ¿Vale? Continuamos. Universo de bronce. En el universo de bronce, la especificidad CSS es mucho más sencilla. En el universo de bronce, la verdad es que en eso hay que reconocerles que lo pensaron bien. Lo malo es que puedes hacer important de important. Y en el universo oscuro, la parte buena que tienen es que TypeScript se ejecuta en navegadores. ¿Vale? Es algo que no tiene por qué ser malo. ¿Vale? Es decir, en los navegadores soportan TypeScript y puedes ejecutarlo perfectamente en el navegador. Lo malo es que el DevTools, ¿vale? La parte del DevTools del navegador tiene una pestaña que se llama Webpack, ¿vale? Que se pueden imaginar lo que hace. Entonces, vamos a ver el universo celeste, ¿vale? Donde le dan mucha importancia a la parte de media queries, ¿vale? Es un universo un poco tenebroso, pero trabajan mucho con lo que son las media queries, las formas de gestionar los layouts, responsive, dispositivos móviles, etc. Así que vamos a echarle un vistacito, ¿vale? Una cosa que tenemos en nuestro universo y que también está en el universo celeste es el tema de las preferencias de usuario. ¿Vale? Hay unos media query especiales donde tú le puedes decir, mira, si el usuario tiene en su sistema operativo, en su dispositivo móvil, el que sea, que prefiere un esquema de color claro, pues tú puedes
establecer unas variables donde pones los colores claros a utilizar, ¿no? Es decir, el color primario y el esquema específico. Pero si tiene que prefiere el esquema oscuro, pues tú le puedes establecer estas variables y las inviertes. Entonces, lo que tienes que hacer en el resto de tu código es simplemente utilizar estas variables para colocarlas. Y las usas de forma igual. Entonces, esto está bastante guay porque al final el sistema operativo es el que te indica cómo tienes que aplicar esos colores. Hay más tipos de preferencias de usuario, no solo estas de aquí de esquema de colores, sino que hay una, por ejemplo, para usuarios que prefieren que no tenga animaciones, sino que vaya todo más fluido, más rápido. Temas de contraste, temas de datos reducidos, por ejemplo, si estás en móvil, pues igual te interesa que se gaste menos datos, pues tú puedes activarlo. Y cuando estás a lo mejor en el móvil, pues no se te cargan imágenes de alta resolución o cosas de este tipo porque tú le pones ese esquema concreto para que, no sé, imagínense por ejemplo que el fondo que tú tienes en una web, en lugar de ser una imagen que es grande, que es la que tú utilizas en escritorio, le dices que en móvil vamos a utilizar un gradiente. Y el gradiente es una línea de texto, te ahorras descargarte la imagen. Vale, hay un montón de cosas de ese tipo. Una cosa maravillosa que tienen en el universo celeste y que poco a poco está llegando al nuestro es que los media queries no se hacen de esta forma. ¿Vale? Los media queries no se hacen de esta forma. Que levante la mano por ahí, quien cuando hace un media query se vuelve loco con si este es el mínimo y este es el máximo. A ver, yo estoy por aquí, es decir, este se aplica, no se aplica, no sé. A ver, que levante la mano. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? A mí me pasa todo el rato. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este universo, todo el rato, si preguntas quién no, acabas antes. Tienes toda la razón, Marco Sarrio. Una cosa que ocurre es que en este universo van adelantados a nosotros y dijeron, vale, perfecto, pues vamos a hacer los media queries de esta forma. Vamos a hacer los media queries de esta forma. Porque los media queries pueden ser más complicados, es decir, no tienen que ser una sola condición o cosas de este tipo, sino que pueden ser varias. Pues fíjense que aquí lo hacen de esta forma. Le dicen, el ancho esté entre este valor y en este valor. Esto a mí me da la vida. ¿Vale? Pues en el nivel 3 está implementado de esta forma, en el nivel 4 está de esta forma. Y el nivel 4 empieza a ser implementado en nuestro universo. Por fin vamos a tener un poquito de salud mental con esto. Si alguien quiere utilizarlo ya y soporte completo en navegadores, puede utilizar PostCSS con este plugin concreto y le da soporte a esto. Más cosas interesantes. Más cosas interesantes. Custom Media Queries. Custom Media Queries. Esto es parecido a algo que hablamos antes. Fíjense que si esto es un poco complejo, ¿vale? Esto no me termina de convencer del todo. Fíjense que antes estábamos hablando del Media Query de nivel 4. Vamos a ver ahora el del nivel 5, que es que el de nivel 5 te permite crear las custom media, que son como una especie de variables que tú dices, mira, el mobile va a ser esta condición, ¿vale? Y tú puedes hacerte uno para mobile, otro para escritorio, otro para tablet, y luego la media query va a ser así de sencilla. Esto es mucho más legible. ¿Vale? Es mucho más fácil, le puedes poner las custom media arriba del código y luego abajo le vas diciendo, si es móvil, haz esto. Si es escritorio, haz esto. Si es tablet, haz esto. No sé ustedes, pero a mí me parece esto fantástico. ¿Vale? Es una cosa que tiene que llegar ya. ¿Vale? De momento en nuestro universo todavía no ha llegado, pero llegará. Vale, más cositas interesantes y vamos terminando ya. La parte de container queries, que esto va a estar muy chulo, trae algunas novedades bastante buenas. Por ejemplo, esta propiedad de CSS te permite decir solo y exclusivamente desde el CSS, decirle, mira, quiero que una parte del código que tengo yo, quiero que no le dediques recursos a renderizarlo en el navegador. ¿Vale? Por ejemplo, imagínense una página donde ustedes entran y hay un menú desplegable que solo se despliega cuando pulsan un botón. El navegador, aunque ese menú desplegable no se vea, ¿vale? El navegador está invirtiendo recursos en renderizar y hacer toda la parte que hay adentro. Y el menú puede ser muy grande, puede ser muy complejo. ¿Vale? Si tú lo que quieres, si tú cuando llegas a esa página, el menú ese no lo abre el 50, el 70% de los usuarios, tú puedes decir, vale, pues vamos a hacer que esa parte específica del menú que no se renderice y que la deje para más adelante, que le dé prioridad a otras cosas y que ya más adelante cuando lo necesite lo renderice.
Entonces, esto es súper interesante para las Core Web Vitals, que son características con las que Google sabe el buen rendimiento que tiene una web, lo bien que carga, lo rápido que es, y detalles que afectan también al SEO. Entonces, con esto podríamos un poco controlar esa parte, ¿vale? Es una cosa que está empezando a funcionar en nuestro universo, pero poquito a poco, ¿vale? Todavía no está muy implementado. Pero los container queries es una cosa que, si nosotros tenemos los media queries, que es para el tamaño de pantalla, también tenemos los container queries que son para el elemento padre del elemento con el que estemos trabajando. Es decir, es como hacer un media query, pero en vez de para la pantalla, para el dispositivo, es para el elemento en el que estamos trabajando. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un contenedor, ¿vale? Que es este que tenemos aquí en amarillo. Y le decimos que el nombre del contenedor pues es card. Pues podemos hacer una regla container card donde le decimos que si cumple estas características y tiene un responsive y demás y cosas de este tipo, pues que le aplique unos estilos concretos. Pero fíjense que lo bueno de esto es que no es como el media query que lo aplica dependiendo del dispositivo en el que esté, sino del componente. Es decir, del elemento. Esto va a ser muy interesante para componentes, ¿vale? Porque estamos haciendo, podemos hacer elementos que normalmente van a ser componentes que sean responsive dependiendo de dónde estén colocados, ¿vale? Está muy, muy chulo. Todos esos universos están empezando a converger en uno. Tendremos todas las novedades que hemos comentado. Próximamente estará todo en nuestro universo. Espero que les haya gustado. He intentado hacer un resumen general de todo lo que viene en la parte de CSS. Hay algunas cositas nuevas que saldrán poco a poco, pero por aquí tienen un montón de información que pueden echarle un vistazo. Un momento. Antes de nada. Al final, el programador backend consiguió centrar el div. He visitado 14.605 universos alternativos y solo lo consiguió centrar en uno. Vale, ahora sí. Gracias a todos.